Bien. Ahí se ve, ¿me confirman? Sí, se ve. Bien. Bueno, como el título lo dice, yo traté de buscar un título más general, más aplicado un poco a lo nuestro. En otras literaturas solamente van a encontrar esta terminología, por ejemplo, bioclimatología, en temas que están relacionados a trabajos de otras cátedras de agrometeorología. De hecho, en los trabajos si ustedes googlean un poco, van a ir encontrando pocas veces estos términos. Y traté de darle el tinte más productivo, ¿no? Y un poco más general. Yo, a medida que vayan surgiendo las posibilidades, les voy a hacer hincapié de algunas cosas especiales que suceden en distintas especies animales de producción. Pero bueno, la idea es que la parte bioclimática o biometeorológica aplica en los animales de todo tipo, sean de producción intensiva, extensiva, o incluso en animales exóticos, silvestres o los altamente domesticados. Así que bueno, como una pequeña definición que quizás ya está muy relacionada a lo que ya dio Ariel como fenología, bueno, o como el comienzo de bioclimatología vegetal. Lo que pretendemos estudiar con la parte bioclimática o biometeorológica es las relaciones que existen entre las condiciones climáticas. Entonces ahí nosotros ya estamos hablando de qué, de algo particular de cada región y los seres vivos que la componen. ¿Está bien? Entonces nosotros ya estamos buscando que hay animales que parecieran estar adaptados climáticamente a determinada región. Eso ya sería como una adaptación o como algo que sucede. Pero dentro de eso, no se olviden que la parte climática es una situación media, también está el concepto de biometeorología, que ya refleja qué cosa. Lo mismo que les mencioné acá, pero con las condiciones meteorológicas. Entonces, por más que el animal esté adaptado, algún año de sequía o de mucho calor, así como nosotros lo sufrimos, el animal también lo padece, por más que esté adaptado a esa región. Entonces, si bien acá hablamos de bioclimatología, siempre hagan la dicotomía con la parte meteorológica. Bueno, en ese tren de introducción, de irlo llevando a algún tema, lo que quiero refrescarles, si es que no si es que ya lo tuvieron, los que no tuvieron, cualquier cosa me preguntan más, yo necesito hacer esta comparación. ¿Ustedes saben lo que yo les estoy mostrando acá? ¿Qué estoy comparando? Dos sistemas de producción distintos. Bien, ¿qué te animás a decir Y por qué uno son distintos? sería intensivo y el otro extensivo. Bien, un intensivo y un extensivo. La idea, las imágenes traté de buscarlas bien elocuentemente, es decir, a- del lado izquierdo, un extensivo son muchas hectáreas, animales desperdigados más allá del manejo que se use de pastoreo, pero los animales, por más que se muevan en majadas, o sea que tengan un hábito gregario, tienen mucha superficie. Y en un sistema intensivo, lo que trato de mostrar es que están agrupados de cierta forma. Por ejemplo, está muy de moda hablar de feedlot y eso también sería intensivo. Pero, ¿a qué es lo que apunto? A que tenemos mucha cantidad de animales. Entonces, un equivalente, y no es por lo único que se define un sistema, podríamos hablar de que en un sistema extensivo existe una baja carga animal contra un intensivo que es de alta carga animal. Pero ¿por qué destaco esto? Porque lo que quiero destacar es cuántos animales por unidad de superficie hay, que en definitiva es el producto que yo voy a tener por unidad de superficie. Entonces, en uno va a ser relativamente bajo y en otro más alto. Todo esto, obviamente, como se intensifica,
tiende a tener más trabajo un sistema como este que como este. Y lo mismo pasaría en un feedlot. Pero a mí lo que me interesa es que vean los ambientes. ¿Qué ven en estos dos sistemas y qué podrían ustedes hacer con respecto a lo que ven en esta asignatura? ¿Se les ocurre algo? Que el de la derecha es un ambiente controlado, el de la izquierda no. Bien. ¿Y en cuál de los dos sistemas tiene más factores de riesgo? ¿De riesgo a qué? ¿A lo que podíamos controlar? En general, porque el riesgo siempre existe, pero ¿en cuál pensarían que sería más peligroso o sería más riesgoso? En la izquierda, en el de la izquierda. El En el intensivo. extensivo. Intensivo, para mí. Derecha, intensivo. Bien, bien. El riesgo existe en los dos, porque acá ustedes tienen unas inclemencias, pero que no está en ustedes resolverlas. Y ahí, bueno, podríamos hablar incluso hasta de periodo de retorno, que en algún momento Ángel les habló en precipitación. Pero acá, que ustedes controlan el ambiente, donde ustedes, no sé, el encargado de esto se descompuso, se quedó dormido, no se sentía bien, alguien se olvidó de ventilar. ¿Y cuántos animales perdieron acá? Acá perdieron un montón de animales. Este es el riesgo de la parte. Esto también podría llamarse como un aspecto meteorológico, porque ustedes, si bien no es la atmósfera la que participa acá, ustedes dependen de la atmósfera para manejar el ambiente que está dentro y hacer el ambiente del animal lo más positivo posible. Bueno, quédense un poco con esta idea, porque ahí ya empezamos a ver cómo se bifurcan ciertas posibilidades de trabajo. En una van a depender más de una caracterización, como las que vienen haciendo en los trabajos prácticos. En otra los pueden controlar más, pero esto también cuesta más plata. Lo que pasa es que si lo que está acá adentro es muy positivo, esto lo cubren, ¿está bien? En cambio, con la parte extensiva, a lo sumo pueden aspirar a alguna que otra técnica, como la que estoy marcando ahí, apuntar a algún tipo de cobertura, qué sé yo, están muy de moda también los silvopastoriles. Si fuera un feedlot, bueno, estamos hablando de intensivo, podrían agregar sombras que no suelen tener. Bueno, esto es un poco a modo de introducción. Hasta acá, si hay alguna duda, me avisan, si no, sigo, ¿no? Este PowerPoint, así como se los voy a dar, no sé si online, tengan en cuenta que si lo ven en línea con el programa de Google, es posible que les modifique algunas cosas, así que les recomiendo que lo descarguen. Y esto que ven acá son las portadas de los temas que siguen. Haciendo clic en ellos, van hacia a ese conjunto de diapositivas. Nosotros vamos a arrancar con fenología animal. Lo vamos a dejar para si nos queda un huequito, hablar algo de metodologías de investigación. Después Mireia va a hablar sobre efectos del ambiente. Yo ya retomo acá. Perdón, la última parte de esto ya retomo. Ya pensé que Mireia me había serruchado bastante, pero no, me asusté. Y esta es la parte de instalaciones que, habiendo entendido todo lo demás, sería lo más ameno y lo que dejo siempre para lo último, que son conjuntos de fotos. Así que vamos a entrar en el concepto de fenología animal. Bueno, no puedo. Ahí está. No.
Problemas técnicos. Sí. ¿Cómo carancho vuelvo a tener el cursor? Nunca me lo planteé, ¿eh? Ahí está. Esa habría que apretar de vuelta en el mismo lugar. Ya estaba por darla yo, ¿eh? ¿Eh? Mirá, Nada, no te hagas nada. la viva. Bueno, continuemos. Fenología animal. Este es un tema nuevo, les comentaba un poco al principio. Voy a tratar de hacerlo lo más túctil posible. Sé que me van a castigar por esto, pero está aprobado por programa académico tener que darlo, así que lo puse como una introducción. Algunos ya lo vieron porque evidentemente muy pocos van a las correlativas que deben, entonces se adelantan por algunas ramas o lo van a ver con mucha mayor profundidad más adelante. Pero bueno, un poco la definición que les quiero destacar acá, yo tengo un apunte del cual van a leer bastante más profundo el material. Si tienen interés, yo les quiero hacer hincapié en muy pocas cosas que son las que les van a servir para relacionar con lo que sigue después en la asignatura, en el día de hoy por lo menos. Entonces la fenología es el estudio de los eventos biológicos estacionales observados en plantas y animales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá hay un típico ejemplo que se suele ver, que es, por ejemplo, la migración de aves. Entonces, hay comportamientos biológicos de ciertas especies en su conjunto o individuales que hacen a un hábito. Entonces, la fenología es justamente es una disciplina fenomenológica, o sea que trata de evaluar fenómenos, de ver fenómenos, de observarlos y de tratar de darles alguna característica, algún por qué pasa tal cosa, qué es lo que yo estoy viendo y cómo lo puedo expresar. Entonces está bien que esté situado este tema acá, porque es lo que lo que Mireia va a explicar en breve, que lo va a dar tan teórico y tan fundamentado, llevó muchos años de ver, de tratar de entender por qué pasa esto con la temperatura o por qué pasa aquello con el fotoperiodo y demás. Así que trata justamente de algo descriptivo y observacional. Claramente es interdisciplinar porque nos tenemos que apoyar de varias herramientas, no solamente de la meteorología y la climatología. Entonces, como un primer concepto de fenología animal, el otro nombre por el que lo encuentran es la zoofenología. Pareciera obvio, ¿no? Así que, de la misma forma que lo hizo Ariel, toda la parte fenológica o de fenómenos, en la parte zootécnica, también se separa en un aspecto cualitativo y en un aspecto cuantitativo. Entonces, de esa forma nosotros podemos decir que la fenología, en un aspecto cualitativo, es el componente fenológico propiamente dicho, y en un aspecto cuantitativo es el aspecto fenométrico. Entonces, de esa forma nosotros podemos ver que hacemos a la observación de cualidades y después de cuantidades, es decir, tratamos de tomar medidas porque es lo que podemos analizar. Si ustedes quisieran comparar colores, o si ya pasaron por genética 1, habrán visto pruebas de Chi cuadrado que lo que hacen que es, toman observaciones y al final les terminamos poniendo números. ¿Para qué? Para poder hacerles algo, hacer algún procesamiento estadístico y demás. Entonces, muchas veces y les voy a contar, y les voy a adelantar algo de esto, cuando el animal tiene un método de defensa por el calor que se llama jadeo. Y existe un score de jadeo, como también existe lo que ven en los sistemas de producción, el estado corporal. ¿Qué quiere decir? Es algo que nosotros observamos que hace el animal y que le tratamos de poner un puntaje, y que si esa interacción entre lo observacional y el puntaje es más o menos correcto,
se pueden hacer muchos más estudios. Entonces, de ahí lleva la importancia de tratar de cuantificar lo que vemos. Yo solamente como ejemplo, porque de zoofenología puede haber un montón, voy a hablar de lo más evidente, que es crecimiento y desarrollo, y también esto está en concordancia con lo que ya vieron con Ariel y con Ángel en cuanto a biovegetal. ¿Por qué? Porque con algunas leves diferencias, también acá se cumple una diferenciación entre estos dos aspectos, aunque muchos los toman por igual en animales, y no es así. Esto lo dejo para que lo lean, pero ahí les marco las palabras más importantes. Y vamos a diferenciar. ¿Qué es el crecimiento? Bueno, es el aumento de peso experimentado por los animales desde su nacimiento hasta su estabilización en la edad adulta. Es decir, por lo general el adulto ya no crece o tiende a estancarse en un determinado peso o condición o tamaño corporal. En cambio, el desarrollo, no lo voy a leer, pero básicamente son modificaciones que ocurren internamente en el animal y que tienden a mostrar una evolución. En ese caso, lo más evidente son, por ejemplo, el sistema reproductivo y cómo pasa la pubertad y cómo pasa a ser un reproductor, desde lo que es un infantil. Por ejemplo, si tomamos a la vaca como comparación, el ternero con respecto a la vaca o toro. Vamos a hacer hincapié en crecimiento. El desarrollo lo vamos a dejar de lado. Crecimiento tenemos más herramientas para entender esto, que es simplemente a modo de ejemplo. Ustedes después lo pueden extrapolar al ambiente, especie y temática que les interese. Bueno, ¿cómo medimos el crecimiento? De ahí surgen un poco estos 3 puntos que voy a mencionar, comenzando por el número 1. Entonces, uno puede medir el crecimiento como habitualmente se hace con el peso. Surgieron otras hipótesis más, pero en definitiva el peso total es lo que vale. Entonces, curva de crecimiento total de ganancia acumulativa de peso. ¿Qué quiere decir? Que desde la concepción hasta el nacimiento, es una escala, es una variación de peso mínima, pero hasta que uno llega a adulto y se respeta esta especie de plató, suceden varias cosas. Entonces se puede hablar de una primera fase de autoaceleración. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver este cambio de concavidades, donde acá está el punto de inflexión. Este cambio de concavidades, cómo es que aumenta el peso. Entonces nosotros, si entendemos cómo aumenta el peso, nosotros podemos ir entendiendo que lo que va a explicar Mireya después, que tiene que ver con cómo afectan los meteoros sobre el animal, redundan justamente en esta eficiencia. Entonces, que el animal tenga la pubertad en este punto de inflexión es súper interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del máximo rendimiento posible. De ahí dependen las precocidades. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el peso total del animal no coincide con el punto de inflexión y ahí ya estamos en animales muy grandes que alcanzan la pubertad a un peso mayor. Ojo, que esto también habría que ver de qué animales estamos hablando. Si estamos hablando de razas que son más cebuinas, que son de tamaños finales mucho más grandes, esto es lógico que pase, pero eso es meterme mucho en manejo. Pero bueno, tengan en el apunte que les voy a dejar, esto lo explica bien, la idea de que llegue a la pubertad, ¿cuál sería? Es decir, depende del fin que yo le dé al animal. Si yo voy a hacer cría vamos a ponerles un caso típico, cría bovina, yo lo que voy a tener son vacas para que me den terneros y lo que vendo es el ternero. Entonces no me estaría interesando mucho esto. Pero si ese ternero yo me lo quiero guardar para reposición y que me sirva como vaca, esta pubertad, cuanto más la pueda adelantar, mejor va a ser. Porque la vaca se va a volver productiva antes de tiempo.
Bueno, para todas esas cuestiones hay que tener en cuenta cómo crece el animal. Y los meteoros condicionan ese crecimiento animal y entre ellos también la alimentación. Y después Mireya va a explicar bien una parte, cómo está ligada la nutrición con respecto a la parte ambiental, porque es un gran esfuerzo y se consumen calorías ahí. Por ende, el animal, si pasa algo en esta parte de la curva, el animal puede quedar chiquito y un animal chiquito trae muchos problemas de parto y de distocias, se le denomina problemas al parto. Entonces puedo terminar perdiendo la vaca en un parto. Entonces es vital que nosotros sepamos manejar esta etapa de crecimiento para después no tener problemas y tener una buena fábrica, como habitualmente se dice. La segunda parte de la curva tiene que ver con esta, la segunda fase, y es donde ya, digamos, el ritmo de crecimiento empieza a llegar a un plató, es decir, se empieza a estancar el delta I sobre el delta X, que ustedes ven acá, o la pendiente en un punto, la pendiente empieza a cambiar. Voy a borrar todo eso. Entonces, si ustedes van trazando pendientes, ustedes van analizando la pendiente en estas curvas sigmoides, entonces ustedes van a ver que la ganancia de peso cada vez es menor hasta que es nula. Entonces, si mi intención es kilos de carne, yo a partir de cierto momento no me conviene mantener el animal para meterle kilos encima. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso también muchos animales que se venden son novillos, ya digamos que es porque ya son capaces de ser fértiles, o sea que ya pasaron la pubertad, o vaquillonas, y es porque están en este punto. Todavía les entra un poco más de kilos y lo pueden vender mejor, digamos, en proporción al tiempo. Fíjense que en este delta X ustedes tienen este delta Y. Ese sería un poco el análisis que les propongo de ver. Pero bueno, esto con respecto al crecimiento total. Otra forma de ver o medir el crecimiento sería el aumento de peso por unidad de tiempo. Y este también es un gráfico muy parecido al que les presentó Ariel cuando habla de temperaturas cardinales, pero acá no estamos relacionando temperaturas, sino que estamos viendo qué es lo que pasa con la edad del animal. Evidentemente hay un rango por el cual el animal se vuelve muy eficiente para ganar peso a nivel diario con altas tasas. El incremento diario lo calculan de esta forma, o sea, un peso final menos el peso que tuvieron antes, capaz que lo estoy marcando mal ahí, un peso final menos el peso anterior, dividido la cantidad de días que existen entre estos dos puntos, ahí tendrían el promedio de aumento diario. Es decir, en promedio aumentamos tantos kilos por día. Cuanto más achican este rango, cuanto más lo achican, más exacto es y mejores estimaciones pueden hacer. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar parándose mejor, voy a borrar eso, ustedes se van a estar parando cada vez mejor en este punto de la curva. Entonces, ustedes si analizan las pendientes, bueno, acá ya no habría pendiente, ¿no? Porque están en el punto máximo. Si ustedes están en este punto, fíjense que tienen altas tasas de incremento diario de peso y ya no sería muy favorable desde algún punto de por acá. ¿Qué quiere decir? Que no te conviene mantener mucho más al animal, dado que te va a llevar más tiempo llegar al kilo final si el animal ya está en este rango de edades, de acá para allá. Es un ejemplo, les menciono. ¿Se entiende? Voy rápido. Vos cualquier cosa, Mireya, hablame, porque si no, los chicos por ahí si no participan, te tengo a vos de backup. A menos que me quieras arrochar bien el piso, entonces, viste, no me decís y me equivoco con todas las letras.
No, no. No, tranqui, tranqui. Gracias. Bueno, y la tercera y última medida de crecimiento es un porcentaje por unidad de tiempo o ganancia relativa de peso. ¿Qué quiere decir? Lo calcula más o menos parecido. Fíjense que esta fórmula les va a sonar muy conocida a lo que era el equivalente de peso seco menos peso húmedo sobre peso seco. Perdón. Sí, para lo que dio Ariel, la temática que dio él cuando querían determinar la cantidad de agua. La idea de la relatividad es más o menos siempre la misma, solamente que partimos de una condición final o inicial. Entonces lo que tratamos de ver es, a lo largo de la vida de todo el animal, cómo fue el incremento de peso porcentual con respecto al peso anterior. Entonces fíjense que en esta se ve muy clarito que la posibilidad de incrementar de peso disminuye a medida que aumenta la edad. Es decir, acá tenemos una alta tasa metabólica, ¿por qué? Porque digamos que es feto, ¿está bien? Acá ya nace y desde acá, fíjense, cuánto me resta o cuánto puedo yo aprovechar de esa ganancia porcentual de crecimiento proporcional, digamos, con respecto a momentos anteriores. Eso es lo que trata de definir la fórmula. Acá vuelvo a insistir lo mismo. Cuanto más diferencia hay entre el peso final y el peso inicial que ustedes cuantifican, es distinto el porcentaje que ustedes van a ir calculando. Pero la idea, en un aspecto general, trata de mostrarles, o yo trato de hacerles ver, que hay un momento para este tipo de cosas, de crecimiento en este caso. ¿Por qué nos importa el crecimiento? En un aspecto yo ya se los dije, porque el animal puede quedar chico y por ahí chico no nos sirve mucho, porque tenemos muchos otros problemas. Y por ahí tampoco nos sirve un animal demasiado grande, porque también trae acomplejado otros factores. Mireya va a hablar de eso después, más adelante. Si hasta acá se entendió y no hay dudas, hablando un poco de fenometría de vuelta, vemos que en crecimiento hay dos factores por los cuales yo puedo tratar de cuantificar este fenómeno. Es a través del peso vivo del animal y a través de la ganancia diaria de peso. Esto es lo que está referido con las fórmulas que vimos antes. ¿Está bien? Y el peso vivo es una medida directa. Esto por lo menos después lo van a ver que tiene también bastante asidero con el tema que sigue. ¿Qué les marco acá? Bueno, acá en principio ven la silueta de un animal joven, adulto, puber, ¿qué dirían? Un toro casi en producción, digamos. Bien, bien. Pero a mí lo que me interesa marcarles acá, cómo es que crece el animal. Porque no nos olvidemos que esto depende de las observaciones. Esto es fenología, más allá de la fenometría. Entonces, esto también lo van a ver en algunas materias que sigan, por lo menos los zootecnistas. Entonces, acá el animal tiene una primera forma de crecimiento que es longitudinal, o sea, se extiende para allá, o sea, hacia craneal y hacia caudal, se dice. Una segunda forma de crecimiento tiene que ver en su largo, ¿está bien? O sea, que sería hacia ventral y hacia dorsal. Y una tercera onda de crecimiento tiene que ver con el ensanchamiento y el alargamiento de las costillas y otras cuestiones más. Básicamente es ahí donde decimos que crecemos en lo ancho, o es lo que me estaría pasando a mí quizás cuando uno ya llega a cierto plató, ¿no? 40 años,
la única forma de crecer que tengo sería de ancho. Eso era chiste, no lo anoten, por favor. La idea es que se entienda que esto pasa en el momento en que el animal todavía crece y puede tomar forma, porque después de eso, lo único que hace es depositar grasa, y esa sería una forma de aumentar de peso, aunque la grasa, digamos, no la pagan después. Si entendemos un poco los ritmos estos de crecimiento, nosotros podríamos llegar a entender qué es lo que pasa acá. ¿Qué ven acá? El crecimiento, digamos, de una vaca, desde que es ternera hasta hasta la adultez. Bien, bien. Acá hay una medida, después en el apunte lo van a leer. Esto sería la cruz, es donde están los omóplatos. Es el punto más alto de cualquier animal. Acá trata de, esquemáticamente, muestra proporcionalmente todos la misma cruz, pero acá trata de ejemplificar qué es lo que pasa con el crecimiento. Entonces, fíjense que el animal más evidente para ver esto que les quiero mostrar es el potrillo. El potrillo cuando nace es un zancudo, es decir, tiene patas demasiado largas. En el apunte después van a ir leyendo ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando nacen son de cabeza muy larga, muy grande, patas muy largas y cuerpito muy chiquito. Entonces ahí es cuando empieza a crecer de esta forma que yo les decía. Entonces cuando logran crecer de esa forma, no es que la cabeza sea chica, pero el cuerpo se agranda. Entonces, proporcionalmente empieza a cambiar su conformación hasta que llega a este estado. Y así se van sucediendo todas las líneas de crecimiento hasta que llega el animal adulto, como ven acá y como vieron en la diapositiva anterior. Entonces, bueno, acá no termina de ser lo que el compañero dijo. Ternero de una semana, vaquillona de un año. Fíjense que esta ya es puber. Vaquillona de 2 años. Por lo general, si es vaquillona de 2 años, es de primer parto. Y esta es la categoría animal más complicada porque el animal está creciendo, ya tuvo un parto, por ende tiene una lactación y está gestando su segundo ternero. Así que esta es la categoría más complicada de mantener a nivel alimento y a nivel ambiente. Vayan haciendo estas relaciones para después meterle todo lo que sigue en el día de hoy. Y bueno, y acá ya tenemos una vaca adulta de 4 años. Desde la zoometría, bueno, tenemos variables zoométricas. Y si lo buscan y quieren indagar más, esta palabra existe, así que la pueden buscar por ahí y empiezan a encontrar un montón de datos. Entonces, las variables zoométricas justamente sirven para poder diferenciar animales de distintas regiones y también poder ir aplicando análisis estadísticos y empezar a discriminar un poco qué distanciamiento genético tienen los animales. De hecho, en mi época de estudiante de ahí de la facultad, yo también estuve en la cátedra de genética animal junto con Rubén Martínez, en realidad con él trabajaba, y estábamos con los criollos. De hecho, cuando cursé su materia, había un trabajo práctico con esto, que son las variables zoométricas, después ahora vamos a hablar, y con esto a nivel genético se hacían muchas cosas, es decir, son medidas, y ahora voy a mencionar algunos ejemplos, pero digamos, importa el largo de cabeza, el ancho de la cabeza, perímetro torácico, importan, por ejemplo, así a simple vista. Perímetro torácico a mí me va a importar mucho, por ejemplo, en equinos, y más los equinos de carrera. ¿Por qué? Porque me interesa que tengan una buena capacidad respiratoria, que no sangren los pulmones por un esfuerzo de todo lo que es el movimiento. De eso después se lo puedo profundizar, pero existe un pellizcamiento de los pulmones por los cuales pueden sangrar.
alzada de la cruz. Había en algunos momentos buscaban animales más bajos, otras veces animales más altos. Yo les diría que para una vaca como es de producción de leche, yo buscaría animales altos para que las ubres no estén tan cerca del suelo, que traen muchos problemas. Alzada de la grupa, esto también es importante porque la grupa es la parte posterior del animal. Ahora se los voy a mostrar en otro gráfico. Porque es muy importante para la monta y depende del toro que yo lleve. Si la hembra es muy alta y el toro es muy bajito, me parece que no tengo que dibujar esas cosas, ¿no? Pero todos damos por entendido que es lo que no puede llegar a ocurrir. Aunque hoy hay tanta biotecnología que la monta natural ha quedado en destiempo. Entonces, de esa forma, yo acá les quería marcar algunas cosas. Largo de cabeza. La cabeza está muy relacionada a cuán macho es el macho, digamos. Son los caracteres, por ejemplo, una hembra con cara de macho, que los existe, y hay un caso de Free Mártir para el que conoce, si no después ahondo, pero bueno, digamos, ya te está mostrando mucho del animal que puede traer problemas en la parte reproductiva, porque que tengan expresiones de cara de macho las hembras implica que algún tema hormonal hay y quizás reproductivamente no sea el animal más apto. Ancho de cadera, buen perímetro torácico, ni más ni menos que al esternón. Largo total del animal desde la punta de la nariz hasta la punta del anca. La cadera, digamos, estaría por acá. Esto sería así. Esta es la grupa, así que ahí tienen una altura. Esta es la cruz, así que esta es la otra altura. Largo de la grupa también. Bueno, estos son algunos ejemplos que encontré, pueden tener muchos más. Y de hecho, en un catálogo genético, muchas medidas de estas están. Y ustedes eligen genéticamente al animal que quieren tener en su rodeo para que deje descendencia y aporte de estas categorías. Entonces, ustedes pueden ir tomando un animal del biotipo que ustedes quieran. ¿Va a ser de carne? Bueno, ¿qué quiero enfatizar con esto? Y ahí ustedes van eligiendo. ¿Alguna duda acá? No, todo bien, Martín, todo bien. Genial. ¿Tiene que ser Bueno, parecido el dibujo o no? ¿cómo? ¿Tiene que ser parecido el dibujo o no tanto? No, Porque a mí depende. me salió un perro, digamos. Y bueno, a ver, si vamos a hablar de perro, esto existió y en ovejeros alemanes, que es una la raza preferida mía de perros, se hicieron desastres. Hay mucha endogamia por elegir. Y ahí yo ya les estoy mostrando algo que les quería hablar después. Esto está muy relacionado con un fin que tiene que ver el racial, principalmente. Y quiero desmitificar que solamente sirva para eso. Pero cuando ustedes tienen un animal, lo quieren registrar por pedigree, que sea puro, que sea de una buena conformación, a ver, ustedes no piensen que son siempre productores. Piensen que ustedes pueden tener un reproductor y venden el servicio. Y ustedes tienen que, a ver, si venden un servicio de un macho o venden su semen, digamos, ustedes van a querer tener el macho. No sé si soy elocuente. Y lo mismo pasa con las hembras. Si ustedes tienen una hembra buena productora de leche, ustedes quieren tener la hembra, la que queda siempre preñada, que no falla nunca, la que no se le enferman los cuartos de la ubre para poder siempre dar leche. Y encima se le suma otra componente más, que el ternero tenga un buen peso al nacimiento y un buen peso al destete. Yo esas características zoométricas no las meto, son otros ejemplos que tendría que agregar en la lista de ahora del final, pero son cosas que me interesan. ¿Por qué? Y les adelanto esto como gancho a lo que van a ver con Mireya. Si el peso del ternero, y esto pasa hasta en los seres humanos, es bueno,
el animal tiene muchas chances de sobrevivir al nacimiento, que es un acto muy cruel, porque pasa de un ambiente muy cálido, muy lindo, al invierno, porque la época de aparición es invierno pasado el invierno, y el animal tiene que dotarse de muchas condiciones para sobrellevarlo. Y conseguir un muy buen peso al destete habla de esa bueno, iba a señalar mal, ¿no? Porque si esto dijimos que es un toro, acá no hay ubres, pero vamos a dibujarle unas ubres. Si esto produce bien y el ternero come bien, tiene un buen peso al destete, el animal. Y por ende, tiene mejor probabilidad de que de volver a las curvas, nosotros volvamos a las curvas que yo les mencioné antes y tiene un mejor ritmo de crecimiento. Y acá siempre está metido el ambiente entre medio, aunque yo no hablé nada todavía. Esto, lo único que se los menciono es como un ejemplo, esto lo saqué del mercado de Liniers, son las categorías de los bovinos como rumiantes. ¿Por qué categorías? Porque, bueno, el frigorífico te acepta este tipo de productos, o sea, el mercado pide esto, vos le podés vender estas categorías. Entonces, fíjense cómo van a armar su plantel, van a tener vacas, bueno, van a tener vacas vacías, ¿qué hacen? ¿Se las quedan? ¿Le dan un segundo servicio? ¿No? Las vacas preñadas quedan. Ahora, ¿qué pasa con una vaca, como yo le decía, machorra, que tiene actitudes masculinas y no femeninas? Y bueno, esto se tiene que ir de tu campo porque te va a traer problemas. Esta, podés darle algunas que otras oportunidades más, pero esta se come el pasto y te trae trabajo que no va a dar cría. Bueno, estas son las categorías por las cuales ustedes van a hacer la reposición de sus planteles reproductivos. Acá me estaba faltando, le estaba buscando lo que es la vaca de descarte. O sea, la vaca que ya de tanto comer, de tantas preñeces y partos, ya se fue quedando sin diente. Y ese es el otro efecto que modifica el ritmo de crecimiento. El animal se gasta los dientes y ya básicamente no puede masticar, porque en realidad la vaca arranca con la lengua el pasto. Entonces, al no poder masticar, no puede nutrirse bien y no puede nutrir a la gestación que viene, pero menos va a poder producir leche con lo que come y poder alimentar al ternero. Así que las vacas, digamos, de último parto, es la categoría que iría ahí. También ustedes tienen que considerar si le dan o no más un servicio más y qué van a hacer con ella. Pero bueno, esto es un poco para que se sitúen cuáles de estas categorías van a ser de su plantel y, por ende, con qué van a trabajar y cómo tienen que configurar el ambiente, sea artificial o natural, para el mejor rendimiento de ese animal o performance. Para terminar, y no los aburro más, esto es lo que yo les decía, zoometría bioclimática. De esto encontré muy poco y está muy ligado a esto. Mucho de todo lo que vine hablando está relacionado a una caracterización racial y a decir, esta vaca cumple con los estándares raciales de Aberdeen Angus, o este caballo cumple con el requisito del stud book de criollos. En realidad, más lo usan para eso, o para algunos animales, buscar qué genealogía podía tener o qué parentesco de otras razas. Pero la realidad, y estos son ejemplos míos, no es que los encontré, podríamos buscar características del vellón, o sea, de la lana. Características zoométricas que me digan el vellón de tanto micronaje o de tantos folículos por unidad de área. Entonces ustedes tienen del cuero del animal, o sea, de la piel del animal, tienen un folículo por el cual acá salen varias fibras de lana. Entonces, ¿acá qué tienen para ver? Y estos están muy relacionados a la productividad. O sea que acá, en algunas cuestiones zoométricas, tengan en cuenta que se relacionan con la capacidad productiva del animal. Entonces acá se relaciona el largo de la fibra, o
sea, qué largo tiene la fibra, de qué espesor y cuántos folículos por unidad de área. Pero eso sería toda una caracterización zoométrica del vellón. Lo mismo podría pensar yo de la caracterización zoométrica de la ubre. Tengo el abdomen de la vaca, la ubre, bueno, acá viene la pata, ¿no? ¿Cómo es la ubre? Acá hay un ligamento, acá hay otro ligamento. Estos ligamentos están bien. ¿Qué distancia tiene la ubre acá? ¿Qué largo de ubre tenemos acá? ¿Cómo son los cuartos? ¿Cómo son los pezones? Si los pezones son rectos, si son muy largos, si son muy cortos. Si son muy cortos, chao. Para sacar leche con una pezonera va a traer problemas, y más con el ritmo de automatización que se tiene. Entonces, esto también no lo encontré, pero me parece que es importante zoometrizar, saber a qué tamaño de ubre aspiro. Porque si este ligamento que está acá, que yo crucé acá, se alarga demasiado, llegamos al barro y ahí tenemos mastitis, infecciones. ¿Se entiende un poco la idea? Si no me Sí, contestan, sí. no termino. Sí, se entiende. Está muy bueno. Bueno, me alegro. Y acá me van a hablar ustedes. ¿Qué es lo que ven? Solamente quiero saber qué es lo que ven. El título es ejemplares. Son ejemplares. Capaz que la palabra les trae problemas porque no sé si a uno solo lo mencionarían como ejemplar. Tendríamos que entrar en la discusión de qué significa ejemplar, ¿no? Acá les muestro dos animales. Uno es de catálogo. De hecho, acá ya tienen la página web y todo. Uno es de catálogo y no sé, o les da miedo o les da ganas de comprar de comprarlo. Por lo general los machos son los que transmiten las condiciones productivas de carne, ¿no? Los que transmiten ese potencial de crecimiento. Este es un animal doméstico, digamos, es un Aberdeen Angus, muy altamente seleccionado, bien musculoso, bien macho. Todas esas cosas las tienen que ver, porque un macho puede tener cara de hembra y no nos sirve. Pero bueno, acá del otro lado tiene un animal que fue silvestre, está silvestrado, es de la raza, a ver si lo puse ahí, no lo puse, es de la raza criolla. De hecho, con ellos, no particular con este animal, con ellos estuve trabajando con Rubén Martínez, son los criollos patagónicos, existían tres, uno se extinguió, quedó el del norte y los patagónicos, que tenemos un plantel de ellos. Y acá se hizo mucha fenometría. Esto es lo que yo les hablaba del trabajo. Entonces, imagínense qué potencialidad tiene uno y qué potencialidad tiene el otro. ¿Qué me dirían de este? ¿Con qué animal se quedan? Dependiendo de la zona que tenga uno, tal vez uno es más resistente que el otro, entonces tal vez si yo me voy a la zona de Patagonia, el criollo sobrevive, se reproduce y en Aberdeen Angus no dura una generación. Bien, ¿puedo saber tu nombre? ¿Para bien o para mal? Mario No. Dileo. Ah, bien, bien, bien. Tenés buena base. Es lo que dijo el compañero de ustedes. Pero imagínense, este animal, si sobrevivió en la Patagonia, llévalo a la pradera pampeana, que coma bien. ¿Qué tendrías? O sea, si este animal que está acá tuvo descendencia y subsistió con el alimento que hay al sur, si le mejoras el ambiente, que ese es un tema de discusión, el ambiente no es solamente meteorología, es también alimento. De eso también va a hablar Mirella. Yo te sigo anotando cosas, vos anotaste, ¿no? Todo lo que tenés que hablar, Mir. Sí, algunas cosas sí. Bien. Si lo vas a hacer, hácelo bien. Bueno, no tengo mucho más para decirles.
un animal de este tipo, el rango de resistencia a los meteoros va a ser mucho menor seguramente que este acá. Este realmente, no sé, dudo si es macho o no es macho, es muy chiquito, pero si los dos fueran machos, este seguro en una situación de estrés por calor produce menos espermatozoides, porque el ambiente lo desfavorece mucho más y es más sensible su regulación térmica, entonces lo primero que se resiente es la producción. Cuando este en realidad soporta más, está bien, estamos hablando del biotipo patagónico, vamos a otro equivalente, una raza Brahma, que es un cebú, un continental, digo. Son los que son, también tienen una jiba mucho más pronunciada y son de colores más claros. Ese seguramente resiste más el ambiente caluroso que este animal de acá. Entonces, ojo, fíjense el tamaño de este macho y vamos a hablar un aspecto zootécnico y ya termino. El aspecto de este macho, ustedes, si este Verdin Angus lo cruzan con este animal así chiquitito como lo ven, suponiendo que ahora es hembra, ¿no? ¿Lo harían? O sea, este animal es hembra, este animal es macho. ¿Harían esta cruza? No. ¿Por qué? Sí, para probar por inseminación, sí. Bien, acá hay dos aspectos. ¿Por qué por inseminación sí? Y porque si no, la descadera. Bien, ese es un aspecto. Y el otro chico, no sé, no ubico las voces, ¿por qué dijo que no? También, como dijo, pareció lo que dijo él, si es a servicio natural, la monta, la aplasta. Bien, ese es un aspecto muy importante, pero ustedes piensan que lo que se va a gestar acá va a crecer y va a crecer y va a crecer. ¿Por qué? Porque tiene este dato genético de tamaño. Y lo más probable es que ustedes de alguna forma puedan, a ver, este animal tiene que alimentar a esta gestación. Quizá no lo alimenta, pero lo más probable es que tenga un problema al parto. Y quizá perdamos a este animal por tener esta cría. No solamente la monta, tengan en cuenta eso. Y bueno, no me quiero extender demasiado. ¿Quedó alguna duda? Si no, cualquier Ahí, cosa. en ese caso de cruza, la genética como que vuelve para atrás también, podría ser. Porque cruzas un animal bueno con uno que no es tan bueno, ¿puede ser? Sí, pero no me quiero meter Por tanto ahí, en bueno, genética. dale. Después lo van a ver bien, pero el que aporta lo que se llama heredabilidad, lo que aporta las condiciones de crecimiento, por lo general lo aporta los machos. Entonces, no sé si es que volvés para atrás. Tendrías que usar machos más chiquitos. Seguramente, como esto es genética cuantitativa, seguramente en el pool de genes la cría de la posible cruza de ellos dos podría ir en detrimento del producto de esta cruza y tender a animales más chicos. Pero no tanto porque elijas un vientre chico, sino porque elijas un macho más chico. Bueno, si hasta acá estamos bien, yo ya los dejo con Mirella, a ver cuánto vamos de clase. Al final me enganché, llevo una hora.